Nunca imaginé que a los 40 años me encontraría sola en una casa que antes estaba llena de vida. Mi nombre es Elena, y por mucho tiempo creí que tenía una vida estable, sin grandes emociones, pero también sin sobresaltos. Una casa hermosa en un barrio tranquilo, un matrimonio de casi 20 años y una rutina que, aunque monótona, me daba la sensación de seguridad. Hasta que todo cambió en un solo instante. Aquella mañana fue como cualquier otra. Me levanté temprano, preparé café y lo dejé en la mesa de la cocina para mi esposo, Mark. Era nuestro ritual silencioso. Ya no hablábamos mucho, pero al menos compartíamos ese pequeño gesto. Sin embargo, cuando regresé de arreglarme para ir al trabajo, encontré la taza intacta y al lado, un papel doblado. Lo abrí con la certeza de que sería una nota apresurada sobre su jornada laboral. Pero lo que leí me dejó helada. Mark, necesito espacio. Nada más. Sin una despedida, sin una explicación, sin una pista de cuándo o si alguna vez volvería. Al principio, no reaccioné. Me quedé ahí, con el papel en la mano, sintiendo un peso insoportable en el pecho. Como si mi propio cuerpo supiera que algo había cambiado para siempre. Durante los primeros días, me convencí de que todo era temporal. Que Mark necesitaba tiempo y que pronto regresaría, arrepentido por haberse ido así. Pero los días se convirtieron en semanas, luego, en meses. Y la verdad se hizo clara, Mark no volvería. Nada más. Sin una despedida, sin una explicación, sin una pista de cuándo o si alguna vez volvería. Al principio, no reaccioné. Me quedé ahí, con el papel en la mano, sintiendo un peso insoportable en el pecho. Como si mi propio cuerpo supiera que algo había cambiado para siempre. Durante los primeros días, me convencí de que todo era temporal. Que Mark necesitaba tiempo y que pronto regresaría, arrepentido por haberse ido así. Pero los días se convirtieron en semanas, luego, en meses. Y la verdad se hizo clara, Mark no volvería. Mi vida se volvió una rutina de soledad. Trabajaba en la pequeña librería que dirigía desde hacía años, tratando de concentrarme en los libros, en los clientes, en cualquier cosa que me alejara del vacío en casa. Pero cada noche, al volver, me encontraba con un silencio ensordecedor. La casa que antes parecía demasiado pequeña para 2 personas, ahora era inmensa, fría y llena de recuerdos. No tenía familia cerca. Mis padres se habían jubilado y vivían en Florida, mientras que mi hermana menor estaba en la otra punta del país con su propia vida. La única persona con la que hablaba con cierta regularidad era mi vecina Rachel, una mujer amable y ocupada con su hijo de 2 años. Su felicidad contrastaba tanto con mi soledad que a veces prefería evitarla. Fue entonces cuando Liam apareció en mi vida. Liam era el sobrino de Mark, el hijo de su hermana mayor. Nos habíamos visto algunas veces en reuniones familiares, pero nunca habíamos hablado mucho. Un día, recibí su llamada. Me dijo que se había mudado a la ciudad para estudiar en la universidad local y que estaba buscando un lugar donde quedarse mientras se acomodaba. No supe qué responder. Por un lado, la idea de compartir mi casa con alguien me parecía una locura. Apenas podía lidiar con mi propio dolor, y mucho menos con la presencia de otra persona. Pero al mismo tiempo, no tenía razones para decirle que no. Era familia. Y en el fondo, quizás tener compañía aliviaría un poco la pesada soledad que me rodeaba. Así que acepté. Liam llegó una tarde lluviosa, con su auto lleno de cajas y libros. Cuando lo vi de cerca, me sorprendió el parecido con Mark en su juventud. Alto, delgado, con la misma sonrisa ladeada que alguna vez me había enamorado. Me sentí extrañamente inquieta al notar ese detalle, pero me obligué a ignorarlo. «Gracias por dejarme quedarme», dijo con sinceridad mientras cargaba sus cosas. «No quiero ser una molestia, lo prometo». «No es problema», respondí, aunque en realidad no estaba segura de que fuera cierto. Los primeros días fueron distantes. Liam pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación o en la biblioteca de la universidad, estudiando. Apenas nos cruzábamos en la cocina o en el pasillo, intercambiando saludos corteses. Pero poco a poco, la rutina cambió. Al principio, la presencia de Liam en casa fue simplemente una distracción. Un ruido en el fondo que llenaba los silencios incómodos de mis días. Lo veía como un inquilino temporal. Alguien que me ayudaría sin darse cuenta,
a hacer que la casa no se sintiera tan vacía. Pero con el paso de los días, su presencia dejó de ser solo eso. Liam tenía una manera natural de hacer que los espacios se sintieran más cálidos. Su energía era tranquila, pero constante, como una brisa suave que refresca sin que uno se dé cuenta. No era ruidoso ni invasivo. No intentaba forzar conversaciones, pero cuando hablábamos me miraba con una atención genuina, como si cada palabra mía tuviera importancia. Al principio evitaba las conversaciones largas. No quería que me hiciera preguntas sobre Mark, sobre mi matrimonio, sobre lo que significaba para mí estar sola en una casa que antes compartía con alguien más. Pero Liam no presionaba. Solo estaba ahí, como un faro en medio de mi tormenta. Las primeras semanas fueron sutiles. Desayunábamos en horarios distintos. Yo me iba temprano a la librería y él a sus clases. Apenas nos cruzábamos en la cocina, con un simple «buenos días» o un comentario sobre el clima. Pero poco a poco, las interacciones aumentaron. Una noche, cuando regresé del trabajo, encontré la casa con un aroma diferente. Al entrar en la cocina, vi a Liam de espaldas, cocinando algo en la estufa. Pensé que podríamos cenar juntos, dijo sin volverse, como si no quisiera presionarme, pero dándome la opción. No supe qué responder. La mesa del comedor había estado vacía desde que Mark se fue. Y ahora, verla con platos servidos, con la luz cálida de la lámpara iluminando la escena, hizo que algo dentro de mí se moviera. «Está bien», dije finalmente, sentándome. Esa fue la primera noche en que hablamos por más de unos minutos. Me preguntó sobre mi trabajo, sobre los libros que más disfrutaba. Le conté sobre la librería, sobre los clientes que entraban buscando algo sin saber exactamente qué. Y por primera vez, en mucho tiempo, hablé sin sentir que estaba llenando un vacío. Las cenas juntos se volvieron costumbre. Algunas veces cocinaba él, otras yo. Descubrí que le gustaba el café fuerte y que solía estudiar con música de fondo. Que odiaba el frío pero disfrutaba las noches lluviosas. Yo, por mi parte, empecé a notar cosas sobre mí misma que antes ignoraba. Que mi risa sonaba diferente cuando hablaba con él, que mi corazón latía un poco más rápido cuando escuchaba sus pasos en la casa. Y así, sin que me diera cuenta, la soledad dejó de ser tan aplastante. Pero lo que me aterraba no era su compañía, sino los momentos en que sentía que entre nosotros había algo más. Todo comenzó con pequeños gestos. Una noche, mientras lavábamos los platos después de la cena, nuestras manos chocaron al mismo tiempo cuando íbamos a tomar el mismo vaso. Fue un instante insignificante, pero lo sentí como una descarga recorriendo mi piel. Liam retiró la mano de inmediato, y ambos reímos nerviosos, como si la tensión no existiera. Pero existía. Luego fueron las miradas. Esos segundos de más en los que nuestros ojos se encontraban, y ninguno apartaba la vista de inmediato. O cuando estábamos sentados en la sala, él en un sillón y yo en otro, y el silencio entre nosotros ya no era incómodo, sino denso, como si ambos estuviéramos esperando algo que ninguno se atrevía a nombrar. Una tarde, me encontré mirándolo de manera diferente. Estaba en la cocina, sirviéndose un café, vestido con una camisa ligera y el cabello un poco desordenado. Parecía tan despreocupado, tan ajeno a la batalla interna que yo estaba librando, y me pregunté cuándo había dejado de verlo solo como el sobrino de Mark. Cuándo había empezado a notar la forma en que sonreía, la manera en que su voz cambiaba cuando hablaba de algo que le apasionaba. Intenté ignorarlo. Intenté decirme que todo era producto de mi soledad, de mi necesidad de sentirme acompañada. Pero entonces, en una noche de lluvia, él apareció en la sala con una taza de té caliente y me la tendió sin decir nada. «¿Pareces cansada?», dijo, con esa suavidad que empezaba a volverse peligrosa para mí. «Un poco», respondí tomando la taza. Cuando nuestras manos se tocaron, él no apartó la suya de inmediato. Nuestros dedos se rozaron por un segundo de más, lo suficiente para que ambos nos diéramos cuenta de lo que estaba ocurriendo. Él apartó la mirada primero. Yo solté la taza y me puse de pie de golpe. «Voy a dormir. Buenas noches». No esperé su respuesta. Me refugié en mi habitación, cerrando la puerta como si eso pudiera mantener fuera lo que estaba sintiendo. Esa noche no dormí, porque la verdad era clara. Lo que sentía por Liam ya no era solo gratitud.
No era solo la comodidad de tener a alguien en casa. Era otra cosa. Algo más profundo, más peligroso. Algo que no debía sentir. Pero el problema con los sentimientos es que no desaparecen solo porque uno lo desea. Y aunque tratara de negarlo, de convencerme de que todo era una ilusión pasajera, sabía que no era así. Y que, tarde o temprano, tendríamos que enfrentarlo. Negarlo se había vuelto inútil. Cada mirada sostenida, cada roce de manos, cada conversación en la que nos perdíamos hasta el amanecer, todo nos arrastraba a un punto sin retorno. Sabía que estaba mal. Que Liam era el sobrino de Mark. Que lo que había entre nosotros no debía existir. Y, sin embargo, cuando estábamos juntos, la culpa se desdibujaba en el fondo de mi mente, perdiéndose entre la necesidad de sentirme viva otra vez. Durante días, intenté distanciarme. Me refugié en la librería, alargué mis jornadas de trabajo, busqué cualquier excusa para llegar a casa cuando estaba segura de que Liam ya estaría dormido. Pero él lo notó. Y, como siempre, no insistió ni me cuestionó. Solo esperó, hasta aquella noche de lluvia. El sonido del agua golpeando las ventanas hacía que la casa se sintiera aún más aislada del mundo. Afuera, la tormenta arreciaba con fuerza. El viento sacudía los árboles y los relámpagos iluminaban fugazmente las paredes de la sala. Yo estaba sentada en el sofá, con una manta sobre los hombros y una taza de té que se enfriaba entre mis manos. Liam apareció en el umbral de la puerta, observándome en silencio antes de acercarse. ¿No puedes dormir?, preguntó con voz suave. Negué con la cabeza sin atreverme a mirarlo. Sabía que si lo hacía, si veía su expresión, sus ojos llenos de esa mezcla de comprensión y algo más, me perdería en el abismo que nos separaba. Liam suspiró y se sentó a mi lado. No demasiado cerca, pero lo suficiente para que su presencia me envolviera. Tampoco puedo dormir, admitió después de unos segundos. He estado pensando mucho últimamente. Su tono me puso en alerta. Me tensé ligeramente, sintiendo la presión en el pecho aumentar. No deberías pensar demasiado. Intenté bromear, pero mi voz sonó quebrada. Liam sonrió, pero su expresión era seria. Elena, quiero decirte algo, pero no sé si debería. Mi cuerpo entero se congeló. No lo hagas entonces. Susurré, pero la súplica en mi voz sonaba débil, como si en realidad estuviera pidiéndole lo contrario. No puedo evitarlo. Hubo un silencio, roto solo por la tormenta afuera. Desde que llegué aquí, desde que empezamos a compartir estas noches, estas charlas, desde que comencé a verte realmente, a conocerte más allá de la imagen que tenía de ti en mi infancia, no he dejado de pensar en ti. Mi respiración se volvió errática. Liam, no, déjame terminar, pidió, con la voz firme pero temblorosa. Sé que esto está mal. Sé que debería callarme, que debería alejarme, pero no puedo. No quiero fingir que no siento lo que siento. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo cómo su confesión me atravesaba, destrozando las murallas que había intentado construir. No digas eso, susurré, aunque no había convicción en mis palabras. ¿Por qué no? Porque es incorrecto, porque tú no lo sientes. No respondí. Liam tomó aire con fuerza, frustrado. Mírame, Elena. No quise hacerlo. Sabía que si lo miraba, si me enfrentaba a la intensidad de su mirada, todo estaría perdido. Pero lo hice. Levanté la vista y nuestros ojos se encontraron. En su mirada había un torbellino de emociones, deseo, tristeza, anhelo. Y supe en ese momento que ya no había vuelta atrás, porque yo sentía lo mismo, porque lo había sentido desde hace tiempo, y sobre todo, porque no podía mentirle. No deberíamos... Empecé a decir, pero mi voz tembló. Pero queremos, susurró él. No supe quién se acercó primero. Tal vez fui yo, tal vez fue él. Pero de pronto la distancia entre nosotros desapareció. Su rostro estaba tan cerca del mío que podía sentir su respiración cálida en mi piel. Mis labios se entreabrieron, y Liam bajó la mirada a mi boca antes de regresar a mis ojos. Su mano subió lentamente hasta mi mejilla, acariciándola con una delicadeza casi dolorosa. Y entonces... me detuve. Me aparté de golpe, como si su piel quemara la mía. Me puse de pie,
sintiendo el corazón golpear con fuerza contra mi pecho. «No puedo», murmuré con la voz rota. «No podemos». Liam también se levantó, confundido. «Elena», negué con la cabeza, incapaz de mirarlo. «Esto no está bien», dije, más para convencerme a mí misma que a él. «Tú eres el sobrino de Mark. Mark». Su nombre en mis labios me hizo sentir como si hubiera traicionado algo. Liam se pasó las manos por el cabello, frustrado. «Mark se fue», espetó con dureza. «Te dejó, Elena. No puedes aferrarte a él cuando él ya no está aquí». Sus palabras me golpearon como una bofetada. «Eso no significa que deba olvidarlo», susurré, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos. Liam apretó la mandíbula, dolido. «No te estoy pidiendo que lo olvides. Solo que te permitas sentir». Cerré los ojos, dejando que las lágrimas cayeran. «Pero si siento, si cruzo esa línea, ¿qué quedará de mí después?» Silencio. Liam suspiró. «No haré nada que no quieras». Su voz era un murmullo, cargado de tristeza. Abrí los ojos y lo vi, ahí, mirándome con una ternura que dolía. Si en ese momento le hubiera pedido que me abrazara, lo habría hecho. Si le hubiera pedido que se quedara, que fingiera que nada había pasado, también lo habría hecho. Pero en vez de eso, di un paso atrás. «Lo siento», susurré, y supe que con esas palabras estaba destruyendo algo. Liam sostuvo mi mirada un segundo más antes de apartar la vista. «Entiendo». Dio un paso hacia la puerta. «Buenas noches, Elena». Lo vi desaparecer por el pasillo, y solo cuando escuché el sonido de su puerta cerrándose, dejé que mi cuerpo se desplomara en el sofá. Me cubrí el rostro con las manos, sintiendo mi pecho arder con algo que no podía nombrar. Porque la verdad era esta. No me arrepentía de haberme detenido, pero tampoco me arrepentía de haber estado a punto de cruzar la línea. Y eso era lo que más miedo me daba. Los días que siguieron a aquella noche de lluvia fueron pesados, cargados de silencios que decían más que cualquier palabra. Liam y yo nos movíamos por la casa como sombras, evitando cruzarnos más de lo necesario. No porque estuviéramos enojados, sino porque ambos sabíamos que cualquier interacción, por más pequeña que fuera, nos haría flaquear. Yo intentaba mantenerme ocupada en la librería, atendiendo clientes con una sonrisa forzada, organizando los estantes como si mi vida dependiera de ello. Pero al final del día, cuando regresaba a casa, la realidad me golpeaba con más fuerza. Liam seguía ahí, pero su presencia ya no llenaba el vacío, sino que lo hacía más evidente. Y entonces, una tarde, él lo dijo. «Voy a irme, Elena». Lo miré, sintiendo el pecho encogerse. Estábamos en la cocina, la misma donde tantas noches habíamos compartido cenas, conversaciones y momentos en los que el mundo afuera parecía desvanecerse. Pero ahora, todo se sentía distinto. «¿Cuándo?», pregunté con la voz apenas audible. Liam desvió la mirada antes de responder. «Este fin de semana». Apreté los labios, asintiendo despacio. No podía permitir que mi voz temblara. «Creo que es lo mejor», añadí, aunque en mi interior una parte de mí gritaba que no quería que se fuera. Liam esbozó una sonrisa triste. «Sí, lo es». Silencio. Ninguno de los dos se atrevió a decir más. Las siguientes horas transcurrieron con una calma inquietante. Vi cómo Liam comenzó a empacar sus cosas, cómo los rastros de su presencia en la casa desaparecían uno por uno. La maleta en la entrada, la estantería de su habitación volviéndose cada vez más vacía, los pequeños objetos que había dejado esparcidos por la casa y que ahora regresaban a sus cajas. Cada objeto que desaparecía era una prueba de que nuestra historia, fuera lo que fuera, estaba llegando a su fin. La mañana en que se fue, el cielo estaba gris. Me quedé en la puerta mientras él cargaba su maleta en el auto. No había lágrimas, ni palabras dramáticas, ni confesiones de último minuto. Solo una sensación de pérdida que flotaba en el aire. Cuando terminó, Liam se giró hacia mí, metiendo las manos en los bolsillos de su chaqueta. «Gracias por todo, Elena», dijo con esa voz suave que siempre había tenido conmigo. Intenté sonreír, pero el gesto me salió torcido. «Cuídate, Liam». Hubo una pausa, una última oportunidad para decir algo, para hacer algo. Pero ninguno de los dos lo hizo.
Liam asintió, abrió la puerta del auto y se metió dentro. Unos segundos después, el motor rugió suavemente, y vi cómo se alejaba, hasta que su figura desapareció por completo en la carretera. Me quedé ahí, sintiendo cómo el viento helado me golpeaba el rostro. Y por primera vez desde que Mark se fue, lloré de verdad. Los días siguientes fueron un eco de la soledad que había sentido antes de que Liam apareciera en mi vida. Pero esta vez, era diferente. Porque ahora sabía que la soledad no era solo la ausencia de alguien más. Era algo más profundo. Era la ausencia de mí misma. Por tanto tiempo, me había definido por mi papel de esposa, de mujer que esperaba, que aguantaba, que sobrevivía en una rutina que le daba estabilidad pero no felicidad. Cuando Mark me dejó, el vacío que sentí no fue solo porque él ya no estaba, sino porque me di cuenta de que no sabía quién era sin él. Y entonces llegó Liam. Y su presencia me hizo sentir vista, escuchada, comprendida de una manera que ni siquiera sabía que necesitaba. Pero lo que sentía por él no era solo amor prohibido o atracción. Era el reflejo de mi propio deseo de volver a conectar conmigo misma. Cuando se fue, me quedó claro que la única persona que realmente podía llenar el vacío era yo misma. Comencé a hacer cambios pequeños pero significativos. Pasaba más tiempo en la librería, no solo trabajando, sino disfrutando de mi amor por los libros, redescubriendo historias que antes me habían hecho sentir algo. Me inscribí en un curso de escritura, algo que siempre había querido hacer, pero que nunca me había permitido. Llamé a mi hermana después de meses de silencio. Hablamos durante horas, riéndonos como cuando éramos niñas, y me di cuenta de cuánto extrañaba esas conversaciones. Y lo más importante, aprendí a estar sola sin sentirme vacía, porque la soledad no era mi enemiga, era mi oportunidad para reencontrarme. Una noche, semanas después de que Liam se fuera, estaba sentada en la sala con un libro en las manos cuando sonó mi teléfono. Era un mensaje de un número que no tenía guardado, pero que reconocí al instante. Espero que estés bien. Solo quería decirte que nunca olvidaré lo que significaste para mí. Cuídate, Elena. Mi corazón se apretó, pero esta vez no con dolor, sino con gratitud. No respondí. No porque no quisiera, sino porque algunas cosas no necesitan respuesta. Solo cerré los ojos, respiré hondo y dejé que la vida siguiera su curso. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Al principio, la ausencia de Liam pesaba en cada rincón de la casa. Su voz en la cocina, sus pasos en el pasillo, la manera en que su presencia llenaba los silencios. Todo era un eco constante de lo que habíamos compartido. Pero poco a poco, el dolor dejó de ser una herida abierta y se transformó en un recuerdo. Y con ello, entendí algo importante. Había estado aferrándome a la idea de que necesitaba a alguien más para sentirme completa. Primero fue Mark, y cuando él se fue, creí que Liam llenaría ese vacío. Pero la verdad era que siempre había estado buscándome a mí misma, así que, por primera vez en mucho tiempo, decidí vivir para mí. Me inscribí en un curso de escritura, y con cada palabra que ponía en el papel, sentía que recuperaba una parte de mí. Comencé a viajar los fines de semana a pequeñas ciudades cercanas, redescubriendo el placer de estar sola, sin sentirme sola. Pasaba más tiempo en la librería, hablando con clientes, recomendando historias y permitiéndome disfrutar de las pequeñas cosas. Un día, mientras organizaba una nueva sección de libros, encontré una nota entre las páginas de uno de ellos. La vida no siempre nos lleva a donde queremos, pero siempre nos lleva a donde necesitamos estar. No supe quién la había dejado ahí, pero sus palabras quedaron conmigo. Porque tenía razón. Liam y yo nos habíamos encontrado en un momento en el que ambos lo necesitábamos. Nos habíamos dado compañía, comprensión y, sobre todo, la oportunidad de sentir algo en medio de la tormenta. Pero no todas las historias de amor están destinadas a tener un final feliz. Algunas solo están ahí para enseñarnos algo. Y Liam me enseñó que aún era capaz de amar. Sonreí, doblé la nota con cuidado y la guardé entre las páginas de mi diario. Luego, salí de la librería y miré el cielo despejado. La vida seguía. Y yo, por fin, estaba lista para seguir con ella.